Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Les pido que me apoyen, viendo el video completo, compartiéndolo, agregarlos a favoritos, dejando un comentario, y siguiéndome. Que yo haré lo mismo por ustedes. El día de hoy les traemos una historia que se titula El susurro de la luna. En un pequeño pueblo escondido entre densos bosques y montañas escarpadas, existía una leyenda que ni los más valientes se atrevían a contar. Se decía que, cada luna llena, una familia de licántropos emergía de las sombras, desplazándose en la oscuridad, buscando satisfacer su insaciable sed de sangre. La familia Letan había llegado al pueblo apenas un año atrás. Eran personas muy discretas, que preferían vivir en los márgenes de la sociedad, donde las ventanas de las casas permanecían cerradas y las puertas estaban siempre aseguradas. Se decía que eran extraños, pero los villagers, atemorizados, optaron por ignorarlos, convencidos de que su mera presencia era un sello de infortunio. A medida que la luna llena se acercaba, el aire en el pueblo se volvía pesado, y los animales se volvían inquietos y huidizos. La noche del primer plenilunio tras la llegada de los Letan, un murmullo recorrió las calles polvorientas, un eco de advertencias que provocó que todos se atrincheraran en sus hogares. Esa noche, la luna brillaba con una intensidad sobrenatural, pintando de plata los alrededores y proyectando sombras que danzaban en los árboles. Los Letan, sin embargo, eran la verdadera oscuridad. Nadie había visto nunca a los miembros más jóvenes de la familia, pero se contaba que en sus ojos había un brillo extraño, un fulgor que prometía peligro. El reloj del pueblo marcó la medianoche cuando, de repente, un aullido desgarrador rasgó el silencio de la noche. Era un sonido que hacía temblar los corazones y encerrar a los vivos en una atmósfera de terror palpable. De los bosques, figuras encapuchadas comenzaron a emerger, acompañadas de aquel lamento que vibraba en el aire como una nota de la muerte misma. Los Letan, en aquel momento, mostraron su verdadera forma. Sus cuerpos se transformaron, grotescos y musculosos, pelaje oscuro cubriendo sus exoesqueletos. Cayendo sobre sus patas traseras, asumieron la silueta de bestias, luchando entre su humanidad perdida y la voraz necesidad de la caza. La familia había sido despojada de lo humano, la luna los había reclamado. En el corazón del pueblo, el terror se desató. Los gritos resonaron cuando las criaturas de la noche hicieron su entrada. Las puertas se cerraron y los gritos de horror atravesaron las estancias. Nadie estaba a salvo. Uno a uno, los miembros del pueblo cayendo ante la fiera cacería, mientras los Letan se movían como sombras, implacables y voraces. Sin embargo, en medio de la carnicería, una figura familiar surgió del oscuro salón de la casa más antigua del pueblo. Era Ana, una joven que había crecido escuchando las historias de aquellos que se habían perdido dentro de las garras del horror. Conocía la verdad, los Letan no solo eran criaturas de la noche, sino también víctimas de su propia maldición. Y en su interior, conservaban un núcleo de humanidad que aún podía resquebrajarse ante el poder de la empatía. Armada solo con una antigua estatuilla de su abuela, que había dejado de lado su valor hacía mucho tiempo, Ana se adentró en la inextricable oscuridad. Recorriendo las calles vacías, se encontró cara a cara con el líder de los Letan. Sus ojos, aún brillantes con un destello de humanidad, la detuvieron. Era un viejo conocido, un hombre del pueblo que había desaparecido hace años, ahora atrapado en un ciclo de luna y muerte. «Libérame», le susurró con una voz desgarradora. «La luna me ha atrapado, pero hay una parte de mí que aún recuerda lo que es amar». Ana, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, levantó la estatuilla y, con lágrimas en los ojos, pronunció un encantamiento que había escuchado solo en viejas leyendas. La luz emergió de la figura, bañando al licántropo en un resplandor cálido y purificador. La transformación comenzó. El pelo oscuro se fue desvaneciendo, y el antiguo hombre volvió a su forma humana. La densidad de la noche se disipó en un instante de luz y esperanza, y, como un eco de aquellas leyendas olvidadas, los gritos se tornaron en susurros y la luna, satisfecha, tomó su camino hacia el horizonte. Ana, cansada pero victoriosa, atravesó el pueblo. Las sombras de aquellos que habían caído en la noche se desvanecieron, y los sobrevivientes contemplaron la luz que ahora bañaba sus calles.
Aquel eco de horror se había disuelto, dejando solo un rastro de claridad y una nueva leyenda, la de una joven que, a pesar del miedo, había encontrado la valentía de recordar la humanidad en lo monstruoso. Al llegar el nuevo amanecer, el pueblo despertó sin la presencia de los Letan, y la luna, lejana, se alejó, dejando detrás una enseñanza que resonaría por generaciones, incluso en la oscuridad, puede surgir una luz.